Y sí, ya se me está haciendo agua a la boca, mi querida chef. ¿Cómo estás? Buenos Bien, días. Cintia, muchas gracias. Buenos días. Ya huele, ¿verdad? Ya empiezan los aromas. Ya huele, me encantan los ingredientes, me encanta que es una opción padrísima para que ahorita que los niños todavía están de vacaciones, algunos, lo Así podamos es. hacer en casa y algo diferente, pero que una hamburguesa siempre les va a fascinar. Así es, Cintia, pero cabe aclarar, hamburguesa, señor, señora, no se imagine de esas clásicas que nos venden. La hamburguesa se refiere a la forma exactamente que le damos a la carne, pero a veces pues hay que cambiarle tantito, Cintia. A veces nos fastidiamos de comer pollo, carne, pollo, carne, pollo, carne, siempre como que estarle tanteando un día así. Y esta es una opción ideal que no utilizamos nada de carne, pero ¿qué crees? Que seguimos conservando la proteína. Eso es importante. Eso es muy bueno. No, y además luego hasta de repente ya no sabemos ni qué cocinar, Ay, así Dios que mío, esta sí. es una excelente opción. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver los ingredientes? Me parece. Y bueno, para estas hamburguesas de arroz integral y calabaza, porción para 4 personas, vamos a necesitar 2/3 de taza de arroz integral, Así es, Cintia. 3 calabazas medianas y ralladas. una cebolla mediana finamente picada, Una cucharada de perejil también finamente picado. 2 huevos ligeramente batidos, Una taza de pan molido. aceite al gusto. La chale y pimienta al gusto. Eso es Nada todo. más. Yo ya me surgió la duda con esos 2 huevos ligeramente batidos. Ligeramente batidos. Bueno, vamos a empezar Vamos y a ahorita empezar me explica. y vemos, ¿verdad, Cintia? Así Sí, es. ¿qué te Cintia, pasó? vamos a empezar entonces a preparar nuestra mezcla para formar las hamburguesas. Muy bien. Para empezar les voy a explicar. El arroz integral lo conseguimos fácilmente en el supermercado. ¿Cuál es la característica? Que es un poco más como doradito que el tradicional. ¿Qué es lo que tiene? Que no le quitan la cáscara, la segunda cáscara que tiene el arroz y por eso es que contiene más fibra. ¿Cómo se cocina este? Este sí es diferente. Por cada taza de arroz voy a agregar 3,5 tazas de agua. Y el tiempo de cocción sí va a ser aproximadamente de 40 a 45 minutos, dependiendo de la flama. Sí tarda un poquito más, Ajá. pero los beneficios que deja pues son bastantes, ¿no? Ahora Muy sí que bien. vale la pena, la verdad. Muy bien, Entonces- Cintia. De aquel lado entonces ya tenemos nuestro arroz ya previamente cocido. Voy a agregar cebolla finamente picada. De este lado la tengo. Nada más simplemente la picamos en cuadritos y nada más, ¿ok? Vamos Ok. entonces a agregar. Ahí se ve, Cintia. Ahí le vamos tanteando muy bien. La calabaza es la italiana, la clásica, la que conocemos, La la larguita. verde, exactamente. Por un rallador la rallamos. En dado caso, porque puede pasar yo, de repente yo no tenía rallador, pues a lo mejor bien picadita nada más y la agregamos. Ah, ok, perfecto. Ahora en esta ocasión es calabaza, hay que recordar siempre respetar lo que nos dice la receta tal cual de la asociación, pero en ese caso sí podemos sustituirla por espinaca. Por ejemplo, podemos picar tantita espinaca y es un buen complemento, ¿ok? Oh, muy bien, al final las dos van a estar como dulcecitas, entonces va a saber muy rico. Exactamente, la combinación es buena. Pan molido, lo mismo, vamos a agregar poquito como para respetar esa línea de lo saludable y que no nos sepa más a pan que a calabaza y, Claro, y y arroz. arroz. Esto es perejil finamente picado, lo mismo lo agrego, ¿ok? Qué rico. Agregamos nuestras piezas de huevo. Vamos a agregar de uno por uno, Cintia, para ir viendo. Te paso la cuchara y vamos a Claro que revolver, sí. por favor. En lo que está de aquel lado, Cintia, yo voy despejando mi mesa para ir armando. Esto Cintia, que estoy haciendo yo es perfecto para que lo hagan los niños. Ya les Exactamente. picamos todo y ellos nada más van integrando todos los ingredientes. Exactamente, en lo que Cintia está de aquel lado, yo me voy directamente para acá en un sartén. Yo ya tengo una mezcla previamente hecha. En el caso de Cintia se dio cuenta que le falta humedad, entonces le agregó otra pieza de huevo. Perdón, ¿verdad? Yo ya me estoy No, adelantando, está muy pero bien, Cintia. justo. ¿Cómo me debe de quedar? Vean la mezcla de Cintia, se ve todavía un poquito seca, Sí. le falta incorporarse, pero así es como me debe de quedar. Observen la humedad que tiene. La calabaza también tiene humedad. Obviamente reposándonos lo va a soltar todo el agua que tiene, ¿ok? Voy a comenzar entonces a formar nuestras hamburguesas. La forma de las hamburguesas, pues ya la conocemos todos clásicamente, pero viene Exacto. siendo de este estilo. En un sartén con poquito aceite, te voy a pasar tantito de este Claro. lado, Cintia, ahí poquito. Voy a agregar mis hamburguesas, ¿ok? Ahora, esta receta se sugiere acompañar con una ensalada, pero por ejemplo, si nosotros de repente se nos antoja para acompañar a nuestros seres queridos, podemos a lo mejor sí hacer una especie como de hamburguesa, nuestro pan con lechuga y en lugar de mayonesa le podemos poner jocoque, por ejemplo. Ay, ¿no? qué rico. Como para Oye, mi chef, sustituir. y es poquito aceite porque si no, porque yo algunas veces he hecho estas tortitas de arroz, pero quedan ya muy duras. Si no queremos que queden duras, entonces es menos aceite. Poquito aceite podría ser, Cintia, Ok. sí, para que no se dore tanto
tanto el arroz y sepa como frito, exactamente. Muy bien, pues mira, ya me quedó perfecta, ya ven, ahí le quedó, medí. ahí quedó, como tenía que exactamente. ser. Muy bien, Cintia. Ahí vamos a agregar sal, pimienta y todo. Si quieres, vamos formando una, Cintia. Muy Para bien. que a ti te vaya tocando y vayamos armando, ¿no? Me parece muy bien, más o menos del tamaño de la mano. Del tamaño de la mano, exactamente. Ay, mira, nada más. Hay que tener paciencia en estos para voltearlo, porque si yo lo volteo antes de, se me va a desbaratar, ¿ok? De este lado yo ya tengo una que previamente ya había hecho, nada más para que veamos el color doradito que obtienen. Entonces, es como una tortita de papa, Mira. pero le llamamos hamburguesas, ¿ok? No, te Qué digo que yo bonito, soy te digo que ya ya para qué perfectísima. vengo, Dios mío, si ya saben aquí. Bueno, Muy bien. entonces esto sería todo. La Exactamente, ponemos de este la lado. ponemos in y ya nomás vamos esperando a que se vaya friendo y la vamos volteando. A ver cuál le queda más bonita. A que la ver chef cuál, Barbie. a ver cuál, competencia. Bueno, pues vamos a recordar nuevamente los ingredientes para todos aquellos que estén en casita. Recordemos que, bueno, la verdad es que son muy sencillos. Para preparar estas hamburguesas de arroz integral y calabaza para 4 personas, necesitamos 2/3 de taza de arroz integral, 3 calabazas medianas y ralladas, una cebolla mediana finamente picada, una cucharada de perejil finamente picado, 2 huevos ligeramente batidos, ya sabe, aquí más bien a ojo de buen cubero, una taza de pan molido, aceite al gusto y finalmente sal y pimienta al gusto. Y Sí, ahora sí. ahí están, la verdad es que se ven deliciosas estas hamburguesitas, mi chef, y como dices, se acompaña con ensalada, sencillita y listo. Así es, y muy rica, nutritiva y